RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva semana y a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde la bueno une. Como todos los días trabajamos para ustedes desde la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo pueden sintonizarnos ustedes a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También pueden ustedes vernos a través de nuestro canal en Periscope, nuestra cuenta que es @RCR750, @RCR750. Gracias a BPI Venezolanos por la Información, que todos los días retransmite en vivo este programa, y a lacavilla.com, sitio en el que ustedes pueden encontrar en diferido todas nuestras emisiones. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar, para ti, para toda la audiencia que a través de las distintas modalidades posibles nos sintonizan a esta hora. Gracias a la poderosísima señal de RCR 750, donde lo bueno une, emisora que no se rinde, que no la tumban los apagones, que no la tumban los cortes de internet, que no la tumban los problemas de transmisión. Siempre, siempre al aire. Neomar, háblame del apagón, ¿cómo te tratan? Bueno, el apagón es, en términos nacionales, es intermitente, ¿no? Porque hay sitios que tienen, a esta hora ya tienen, la mayoría de los sitios donde se había ido la luz, que en casi toda Venezuela, ya han visto restablecido el servicio de energía eléctrica, pero hay sitios que se quedaron sin luz. Y entonces arranca la semana, Daniel, y arranca la zozobra de la gente, y arrancan los corre-corres, y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que persigue el régimen, ¿no? Sí, bueno, porque aparte de eso hay otra situación que la hipótesis de que la electricidad se va porque caramba, esta gente es muy inepta y tienen el problema del mantenimiento, viene siendo la hipótesis refrita de que cónchale, el Bolívar lo han destruido y la economía no funciona porque son muy ineptos y no han sabido manejar la economía. Y también el tema de cónchale, es que PDVSA mira cómo está, porque es que esta gente es inepta y no supo manejar PDVSA. Y así con la salud, que esta gente es inepta, miran la desgracia que han causado. Y así con la delincuencia, no, mira cómo se armaron los delincuentes, porque esta gente inepta no supo combatir el AMPA. Nada de lo que estamos viviendo es por ineptitud, y creo que ha quedado perfecta y absolutamente claro, Neymar. Y es algo que podemos nosotros ver en todo, a cada minuto. O sea, esta gente simple y llanamente, como decían antes, bajan las cuchillas de la electricidad. Y con eso generan un mecanismo de control bien particular. No tuvimos aquí a Cristian Crespo, al cubano, el exiliado cubano Cristian Crespo la semana pasada hablando de cómo era el asunto. Bueno, y yo creo sinceramente, Neomar, que si algo debemos nosotros seguir haciendo por nuestro bien es revisar los testimonios de los cubanos sobre lo que ocurrió toda esta fecha, porque es una cosa, oye, terrible, ¿no? Sí. Terrible, los paralelismos.
Mira, yo creo que con el tema de la electricidad se pueden sacar conclusiones que son extrapolables a otros órdenes, digamos, de la vida cotidiana de los venezolanos. ¿Y qué quiero decir con esto? Tú dices que, por supuesto, que no hay una ineptitud que sea la que explique como motivo de causa mayor el tema de la energía eléctrica. Bueno, yo te diría que tiendo a pensar, sin ser especialista, en que la causa es compartida. ¿Y es compartida en qué sentido? En que seguramente que hay un diseño político para, de alguna manera, dominar a la gente, porque ningún totalitarismo sobrevive al azar, ningún totalitarismo se asienta por azares, y porque, bueno, porque la fortuna es mala, y los totalitarismos requieren diseños malévolos, y en ese sentido está, por supuesto, hablar, está bien entendido hablar de que puede haber, a través de una cosa tan básica como el servicio de energía eléctrica, la intención de poner en zozobra a la gente, pero también además, bueno, estás en Venezuela, chico, y estás en medio de lo que es el chavismo, y el chavismo no se califica precisamente o no se distingue precisamente por tener a las mentes más brillantes al mando de las situaciones o de los campos de gerencia más urgentes del país. Entonces, yo creo que se ha configurado aquí, bueno, el peor de todos los mundos, que es donde tú tienes unos tipos que no sirven para nada y donde además lo que medio sirve, que es el diseño de la maldad, los famosos regímenes del mal, bueno, tienen aquí una válida y cabida expresión cabal, ¿no? Entonces, eso tiene allí una especie de mezcla muy mala. ¿Y por qué te digo que es extrapolable a otros sentidos del análisis? Porque fíjate tú lo que ocurrió con Marrero. El tema de Marrero es que Marrero es el asistente de Juan Guaidó. ¿Qué puede uno sacar como conclusión ya pasadas varias horas, varios días de la detención de Roberto Marrero? Lo de Roberto Marrero es una cosa bien planificada en el sentido de tocar la tecla, a ver hasta cuándo puedes tú hundir ese botón. Me explico. No han detenido a Juan Guaidó, pero entonces agarran y detienen a Marrero y dicen, bueno, vamos a ver qué genera esto dentro de la sociedad venezolana. Y te digo que francamente, yo no sé si por la calidad del personaje, por lo que sea, que no voy a perder minutos en eso, aquí no se ha generado ninguna manifestación masiva a propósito de la detención de Roberto Marrero. Es decir, en términos internos, la detención de Marrero tiene un costo cero para el régimen en cuanto a decir si eso va a tener alguna consecuencia. No tiene ninguna hasta este momento. Internacionalmente, a diferencia de aquello, tiene algunos costos, por lo menos comunicados han salido, y sobre todo el Departamento de Estado. Que eso se traduzca en acciones, tampoco lo hemos visto, pero bueno, sabemos que los tiempos internacionales no son rápidos. Pero, ¿qué te digo con esto? Bueno, que precisamente lo del apagón y lo de Marrero y otras cosas dentro del entendido del régimen chavista es así, es una permanente situación de laboratorio donde los ciudadanos venezolanos, donde los opositores incluso, los líderes políticos opositores, son como conejillos de India. Entonces tú vas testeando los nuevos umbrales del dolor dentro de esos sujetos de laboratorio y ves hasta dónde aguantan. Bueno, y déjeme informarle, amigo mío, que los umbrales del dolor y los cotos de resistencia de una sociedad a veces son infinitos. Pregúntaselo tú a los países africanos que han vivido tanto. Pregúntaselo tú a sociedades incluso americanas que han pasado por procesos terribles. Entonces, a eso es que juega este diseño maléfico, ¿no? Y eso, bueno, por no hablar, Daniel, de lo que ocurrió el fin de semana con el tema de los rusos. Que entonces, claro, porque de eso te iba a comentar. Porque, mira, normalmente, si uno piensa en unos delincuentes, ¿verdad? ¿Qué pasaría si usted pone a unos delincuentes expertos en asaltar, ¿no? Si usted los pone a cargo de un país, bueno, asaltarán con todo el poder que usted le da. Quitarán la energía eléctrica para aprovechar esa oscuridad y hacer quién sabe cuántas barbaridades. Y además de eso, buscarán aliados que les permitan mantenerse en la situación de fortaleza que poseen. La llegada de estos personajes rusos, que no sabemos en realidad quiénes son y tampoco sabemos si son rusos, ¿ok? Esto es importante, Neomar, porque fíjate que cuando se habla de la intervención de Rusia en Siria, se ha dicho, bueno, que los rusos en Siria y tal, y los soldados y las bajas rusas y tal. Y en realidad lo que ha utilizado Rusia, la Rusia de Putin, en su intervención militar en Siria, han sido fuerzas mercenarias, dirigidas por altos mandos rusos, como no, pero que son mercenarios. Eso no es nuevo. En el caso de Rusia, eso es una política bastante antigua. Y yo con esto voy a otra cuestión que creo que se puede empezar a dilucidar.
Bueno, el intervencionismo cubano y toda la cuestión cubana, ¿cómo no? Hay una participación castrista en la situación venezolana y un acompañamiento absoluto de la labor de destrucción de la Venezuela que conocimos. Pero yo me pongo a pensar una cosa, Neomar, tú sabes que Fidel Castro era un esclavista, o sea, muy en el fondo, él era heredero de esa tradición esclavista tan particular de las oligarquías, de la oligarquía blanca cubana. Tú sabes que Cuba fue el último país del mundo donde se traficaba con esclavos de forma ilegal. Y cuando estaba prohibida el tráfico de esclavos en el mundo, permanecía la esclavitud, todavía en países como Brasil, por ejemplo. Pero el tráfico de esclavos estaba prohibido. En Cuba permanecía. Eso lo relata el historiador Hugh Thomas en su famoso libro La esclavitud, la historia de la esclavitud. Y allí, cuando tú ves, hay viejos cubanos, ¿no? Porque en Cuba hay una gente que llega a los 90 años. Usted busca a un cubano de 90 años negro, a un negro cubano de 90 años, y tú le preguntas por su papá o por sus abuelos, y muy seguramente sus papás y sus abuelos fueron esclavos. Y tiene los cuentos de las marcas de la esclavitud, de las cadenas y de todo ese tipo de cosas. Fidel Castro vendió como esclavos a su pueblo. Porque eso de mandar médicos, eso de mandar combatientes, eso de mandar guerrilleros, eso es una forma de esclavitud moderna, comunista de paso. Y en cuanto a la guerra de Angola, y eso hay que recordarlo siempre, porque esta cosa hay que recordarla. Fidel Castro puso al servicio de la Unión Soviética largos contingentes de cubanos negros y mulatos, particularmente negros y mulatos obligatoriamente, para que la Unión Soviética pudiese intervenir en la guerra de Angola sin ser abiertamente detectado. ¿Por qué? Porque como usted comprenderá, no es igual que el ejército portugués en Angola se tuviese que enfrentar a unos negros y a unos mulatos cubanos, pero negros y mulatos al fin y al cabo, a que el ejército portugués tuviese enfrente a unos tipos que eran rusos, unos blancos caucásicos, unos blancos eslavos. Entonces, bueno, ¿y esto qué es? Se iba a ver demasiado fácil la intervención soviética. Entonces, la Unión Soviética le daba el dinero, la logística y las armas a Cuba, y Cuba ponía a los soldados. Ponía la carne de cañón. Ponía a los esclavos, la mano de obra esclava, y se reclutaban negros y mulatos por toda la isla, y los mandaban para allá, para Angola. Y los relatos de eso están en innumerables páginas web, en innumerables libros donde los veteranos de la guerra de Angola, de Cuba, que han salido de Cuba, han podido echar el cuento. Y de esa guerra es donde sale héroe Arnaldo Ochoa. Y Arnaldo Ochoa regresa a Cuba y a los años es fusilado por Fidel Castro por acusaciones de narcotráfico. Entonces, ¿no será que nosotros estamos viviendo lo mismo, Neomar, cuando ya tenemos que ir al corte? ¿No será? Una pregunta que podemos responder en otro momento. ¿No será que Rusia todo este tiempo en realidad los cubanos no ha sido una intervención castrista, sino que desde el principio ha sido una intervención rusa financiada a través de los cubanos? O sea, tú me estás diciendo, y esto es un tema para desarrollar, no hoy, probablemente porque el tiempo no va a dar, que la guerra y el mundo bipolar, la Guerra Fría no ha terminado, sino que sigue Cuba siendo una especie de satélite de intenciones cubanas, ¿no? Sigue Cuba siendo un satélite de intenciones rusas, mejor dicho, me equivoqué en el decir. Por ahí podemos desarrollar eso porque me interesa. Después hablamos de eso. Me interesa además precisar algunas cosas sobre las declaraciones de Rusia y las declaraciones de Estados Unidos, pero bueno, tenemos que ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, y como la semana pasada, el lunes justamente, ustedes querían escuchar más de Juan Fernández. Amablemente Juan nos ha concedido más minutos de su tiempo y está con nosotros el día de hoy para seguir hablando del tema, del petróleo. Es el tema de Venezuela desde hace más de 100 años, ¿no? O por lo menos cerca de 100 años. Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, Mariano Omar. Buenas tardes y también un saludo a Daniel. Y bueno, muy agradecido por esta oportunidad de poder conversar con la gente de nuestro país. No, el agradecimiento nuestro, Juan. Había un punto, y yo antes que Neomar me pique adelante haciendo uso de las ventajas que le otorga estar en el estudio, hubo un punto que se nos quedó en nuestra conversación anterior, que quedó allí en el ambiente, que era tu opinión con respecto a la posibilidad de la privatización de PDVSA. Tú decías que más que pensar en la privatización de PDVSA, tú pensabas que la solución estaba más bien en abrir el mercado nacional y que PDVSA siga siendo del Estado, pero que compita con otras empresas. No sé si eso fue lo que entendí. Sí, no, bueno, eso es más o menos el planteamiento que tengo, ¿no? Evidentemente hay una cosa que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Para que no nos ocurra de nuevo, que es que llegue otro gobierno totalitario al poder y simplemente con un plumazo tome el control de todo el sector petrolero y económico, ¿no? Porque eso ya vimos las consecuencias que nos traen. Por eso el modelo a diseñar tiene que ser más amplio, más abierto, en donde se permita la participación en todos los sectores de la industria petrolera, del sector privado, extranjero y nacional, porque los venezolanos también tenemos la necesidad y tenemos que tener la ventaja de poder participar en ella. Entonces, digamos en este momento, si uno va a ser pragmático, ¿verdad? Tú dices, bueno, voy a privatizar PDVSA. ¿Quién la compra? Con la cantidad de problemas que tiene, el nivel de endeudamiento que tiene, los compromisos que tiene la República con respecto a la actividad petrolera, eso nadie daría como ni medio, pues, por esa empresa en las condiciones que está. Entonces el modelo se tiene que modificar para hacerlo más racional, más eficiente y que permita además la diversificación tan ansiada de la economía, ¿no? Neomar decía que tenemos 100 años discutiendo del tema petrolero. Bueno, yo creo que hay que darle una discusión obviamente al tema petrolero, pero también ojalá se planteen en la mesa otras discusiones del sector agrícola, del sector industrial, del sector minero, del sector turístico, de una ventaja que tenemos nosotros muy buena de localización geográfica para que el sector financiero también sea una punta de lanza para el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo plantear este modelo? Bueno, inicialmente, hay muchas opiniones entre todos los expertos en esta materia y con matices. Yo creo que podemos decir que hay un acuerdo que necesita obviamente de algo que tú conoces muy bien, Daniel y Neomar, que es el consenso político para que se dé, que se reestructure a Petróleos de Venezuela a una empresa, como se dice en el argot, un downsizing, una disminución de su actividad para
que otros sectores, otras empresas vengan y participen en el sector petrolero en toda la cadena de valor, desde exploración, producción, refinación y comercialización. ¿Cómo hacer esto? Bueno, PDVSA se tiene que focalizar en su negocio medular, no distraerse en otras actividades y además, para que este, digamos, objetivo se logre, se debe de crear un ente que sea un regulador que esté hecho exclusivamente para manejar desde un punto de vista técnico y económico a los intereses también de Venezuela esta participación que va a venir de afuera y de adentro a través de lo que se conoce como la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, que también está un poco en la propuesta del libro de Vaquero, Leopoldo, Encoener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso daría un marco, ¿verdad?, para cambiar el modelo y obviamente con un ministerio del petróleo que tiene que atender unas tareas muy importantes, ¿no? Entre ellas el tema de la relación del petróleo internacionalmente. Se continúa en la OPEP, se reformula la OPEP, hay mucha discusión en este momento sobre el rol que debe tener el organismo. Luego hay un tema relacionado con el mercado interno, con el precio de la energía para el mercado interno y obviamente la labor de fiscalización que siempre debe tener el ministerio para que las cosas estén bien hechas. Juan, pero según entiendo... Sí, adelante. No, son 2 segundos más. Dentro de todo esto, obviamente, hace falta una reformulación del esquema fiscal para que la actividad sea rentable económicamente, tanto para el inversionista como para el país. Ahora bien, según entiendo, Juan, de lo que estás planteando, allí habría un proceso incluso de desmonopolización del negocio petrolero de parte del Estado venezolano, porque si bien PDVSA se mantiene como una industria estatal, claro, ahora regida bajo principios que son principios de gerencia eficiente, de empresa dedicada a lo suyo y no de empresa partidista, por decirlo de alguna manera, estás pensando tú también además que esta empresa compita con privadas nacionales y privadas internacionales. Me imagino que la escala de competencia es distinta en distintos órdenes, me explico. Algunas empresas internacionales vendrían a hacer algunas de las tareas, no todas las que puede hacer PDVSA, y lo mismo ocurre con las nacionales. ¿Es más o menos lo que tú estás planteando? No, claro, porque fíjate, efectivamente, ¿no? Hay empresas que van a venir al sector de producción, ¿sabes? Que es donde para muchas de ellas está el foco de la renta, ¿verdad? El foco económico. Si nosotros queremos que haya participación en el sector aguas abajo de refinación, las condiciones del mercado deben de dar para que esa refinación se pueda dar. Y en principio, ¿quién es el que está generando y gerenciando esa actividad? Petróleos de Venezuela, y la tiene que continuar porque hay una obligación de suministro de combustibles para el mercado interno. El desarrollo del negocio del gas, que también está involucrado con el sector petrolero para que haya gas doméstico en Venezuela. Esa es una tarea que tiene que generarse las condiciones para que se den, y efectivamente, ¿no? Como señalas, además hay toda una actividad conexa al sector petrolero, como por ejemplo cosas tan digamos que se ven simples pero que se requieren para la operación, las lanchas en el lago, por ejemplo. Esa es una actividad que anteriormente, no era ningún cuello de botella. Hoy no hay lanchas en el lago, creo que hay 3 o 4 que están operativas y el resto parece un cementerio de lanchas. Igual en otros sectores de talleres que hacen servicios a la industria, donde hay la posibilidad de que el sector privado nacional se desarrolle, la ingeniería, es decir, hay mucho campo para hacer, y obviamente necesitamos un músculo importante financiero para que estas actividades se puedan realizar, y allí entra obviamente también el sector financiero. Y creo que una cosa que tenemos que buscar en este momento como país es que los recursos que vayan a Venezuela no se compitan, en el sentido de que si Venezuela ahora lo que tiene es una urgencia social y humanitaria, ¿verdad? Y la reestructuración de la economía requiere que los multilaterales ayuden en ese sentido, pues entonces que no se mermen recursos para esa ayuda para el sector petrolero cuando pueden ser obtenidos perfectamente desde el sector privado de la economía. Claro, ahora, pero fíjate, Juan, que hay una o sea, las cosas se han movido en Venezuela. Lo que era antes un tabú, lo que era antes una discusión que ni siquiera se planteaba, porque ni siquiera en las universidades se planteaba, hoy en día ya es otro asunto. Parece que la gente en Venezuela de alguna manera hemos tenido tanto estatismo
tanta intromisión del Estado en las actividades privadas y en esto de coartar inclusive las libertades económicas, que entonces está esta discusión de gente que siente, de gente que dice ser liberal, ¿no? Y que asume que ser liberal es que el Estado deje de ser un Estado empresario y que la venta de PDVSA es una necesidad. Y yo quería regresar a eso porque tú planteas que bueno, que entonces habría que nadie quisiera comprar PDVSA ahorita. Entonces el planteamiento es, bueno, pero si PDVSA no tiene valor para que nadie la compre, ¿por qué debe tener valor para el Estado? ¿Por qué no entonces se liquida esa empresa? ¿Por qué el Estado tiene que destinar dinero que podría gastar en medicinas, en educación, en salir de la crisis humanitaria que tenemos para reflotar PDVSA, cuando en vez de eso podría simplemente abrir el mercado y que las empresas compitan y que el Estado cobre los impuestos que correspondan y la regalía que le corresponda por ser el poseedor de la riqueza? No sé si me expliqué con esto, ¿no? No, sí, es que yo estoy en línea con tu pensamiento, pero yo creo que PDVSA redimensionada en la actualidad, e inclusive para hacer ese proceso que tú señalas de invitación a la participación del sector privado, se necesita. Y se necesita porque PDVSA es la que tiene en este momento, mal o bien, obviamente más mal que bien, el conocimiento de lo que significan todas las operaciones de la industria petrolera. Hay que hacer una evaluación para jerarquizar cómo se va a ofrecer, si se puede llamar de esta manera, a través de este ente independiente, que no sería PDVSA, la participación del sector privado en áreas de producción, en áreas de exploración, en áreas de gas, etcétera, y que además sigue y persigue ese objetivo que tú acabas de señalar, que no se debe de buscar mediante el drenaje de recursos del Estado hacia PDVSA las necesidades que el país tiene. Y yo creo que estableciendo, como se ha hecho en otros países, como se ha hecho en lugares como en Europa, en Noruega, en donde la empresa tiene una participación del Estado, en lugares como Brasil, en donde también hay participación del Estado y además hay una participación privada, por cierto, en Petrobras, en acciones. Esos son modelos que se pueden ir desarrollando, pero en este preciso instante yo creo que lo que tenemos es que como que limpiar la casa para que ese paso hacia adelante, si lo podemos llamar así, se dé. Y yo creo que PDVSA perfectamente con su base de recursos, con su conocimiento, puede competir en el sector y además quedaría una medida de cómo podemos ser eficientes y eficaces. Recordemos que no hace mucho tiempo, en el 76 existía una empresa que se llamaba la Corporación Venezolana del Petróleo, que competía con las demás transnacionales que estaban en el país y que venía realizando una tarea poco a poco de convertirse en una empresa verticalmente integrada y que competía en el sector. Fíjate, Daniel, que hay una serie de negocios afuera que tenemos que atender. Nosotros como país tenemos a Citgo, tenemos negocios que están pendientes de ver lo que se va a hacer con ellos, que por cierto ahora con el usurpador cada día se ven más chiquitos y más complejos de poder salvar, como es participación en las refinerías en República Dominicana, la refinería de Jamaica. Nosotros tenemos un tema muy importante con el Ecuador relacionado inclusive con demandas hasta de tipo ambiental que tienen en el Ecuador contra PDVSA. Hay todo el almacenaje que hay en el exterior, en el área del Caribe, está la refinería de Aruba. Es decir, hay infraestructura que hay que buscar cómo capitalizarla, ponerla productiva, e inclusive esto puede ser parte de esa, cambio para que la participación de los terceros se incentive, digamos, de una manera adecuada. Yo te voy a decir, yo no tendría miedo en ningún sentido de que hubiera una apertura total del mercado petrolero. Eso no es algo que a mí tú sabes, me pone a decir, Juan, pero vamos a perder algo. Sí, ese punto. Pero vamos a hacerlo de una manera, digamos, planificada, pues. Dime, Neomar. Ese punto, no, vamos a ir a la pausa, pero ese punto es importante porque llegar del punto A al punto B, y el punto A es que tú tienes la actividad petrolera completamente estatizada en Venezuela, y no es que está estatizada, sino que además está estatizada y funciona pésimamente. En estos 20 años se ha terminado de darle estocada final contra PDVSA. A llegar a un punto B donde tú probablemente creas que puedas hacer maravillas con la industria petrolera e incluso que esas maravillas vengan de la mano de una apertura completa de la industria a los privados nacionales e internacionales, eso
tiene que, como tú asomabas hace algunos minutos, pasar por un tema de consensos políticos. Y yo quisiera preguntarte, para la vuelta del corte, ¿cómo ves tú esa disposición de los líderes políticos emergentes o de los que son llamados a afrontar el cambio de régimen político en Venezuela a esas ideas de qué hacer con PDVSA y de liberalizar el tema del petróleo en Venezuela, de hacer una apertura petrolera que se intentó en los 90, que fue muy criticada, que dio algunos resultados? ¿Cómo ves tú eso dentro de otros grupos políticos que ya no son los de los 90, sino los que están ahora en la palestra pública para ese cambio tan trascendental? Venimos ya con más de Juan Fernández hoy con nosotros acá en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro? ¡Para de sufrir! Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Hay un ítem que es regla, Juan, dentro de la cultura política venezolana, tanto de las capas dirigentes como de la sociedad en pleno. Y es que el petróleo es un recurso que debe estar en manos del Estado, y eso es lo que ha venido funcionando desde el año 58 hasta la fecha, y quizá un poco antes, porque la visión paternalista no empieza en Betancourt, y que ese petróleo es el sector estratégico fundamental, y hay otros sucedáneos, como luego viene la siderurgia, todo el tema de los minerales, todo este tema, pero que esos son motores del desarrollo nacional y que la transferencia de la renta es algo ineludible. ¿Cómo remar, Juan Fernández, contra una especie de credo que no es que fue mantenido por el chavismo, sino que fue exacerbado hasta poner a PDVSA a ocuparse de los negocios más impensables en cualquier país sensato que tuviese una industria petrolera bajo la égida del Estado, ¿no? ¿Cómo remar contra esa corriente, Juan? ¿Tú ves disposición a remar contra esa corriente? Bueno, yo creo que sí hay disposición a remar, ¿no? El tema está en que la necesidad obliga, ¿verdad? Muchas veces hay gente que no quiere hacer cosas, pero como estoy obligado a hacerlas porque no tengo otra manera, pues evidentemente me voy a tener que mover en ellas, ¿no? Y esto obviamente va a requerir una discusión mucho más amplia entre los diferentes sectores del país, pero yo sí creo que hay un convencimiento, ¿no? En el hecho de que el modelo petrolero en Venezuela tiene que cambiar. Y hay una razón, no solamente la crisis económica tan destructiva, ¿no?, que el chavismo y el madurismo le han hecho al país, sino también las propias condiciones del mercado petrolero. En Venezuela se ha creado un mito con eso de que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo. Eso pareciera en la forma de pensar que nos han impuesto a los venezolanos, que con eso ya estamos resueltos, ¿entiendes? Y eso no es verdad.
El mercado petrolero se está reduciendo en su horizonte económico cada día más, porque el mundo quiere buscar alternativas, y esas alternativas están en las energías renovables, en las energías más amigables con el ambiente. Y si uno observa lo que está pasando en el mercado, por ejemplo, con los Estados Unidos, que hoy está produciendo 12 millones de barriles de petróleo por día, aquel cuento de que vienen por nuestro petróleo se cayó, ¿verdad? Porque ellos cada día están produciendo más y se están adelantando para que esa riqueza que está en el subsuelo no permanezca allí y pueda generar esa transformación que la economía demanda y exige. Por eso para Venezuela es muy importante, si quiere aumentar y producir lo más pronto posible lo que el mercado aguante de la producción venezolana, tenemos que hacerlo con el brazo de muchos, y no es precisamente el Estado, el gobierno, el que tiene, digamos, la capacidad total de poder hacer eso, y por lo tanto se requiere la inversión. Ahora, que haya una regulación para que estas actividades se generen, yo creo que sí debe haber una regulación para que sea una competencia sana, transparente, que no esté sujeta a los vaivenes políticos de mañana te quito, mañana te pongo, pero como esto lo tenemos que hacer de una manera, digamos, ordenada, puesto que la condición actual del país hace que esto esté en el piso, como le decía al principio a Daniel, sobre quién invertiría y compraría una acción de PDVSA hoy en día, ¿no? Entonces hay que, digamos, limpiar la mesa, ponerla para que funcione. Yo creo que hay la capacidad dentro de tanto política, por la orientación que yo estoy viendo, como técnica para que esto se pueda generar, y de allí entonces ese cambio de modelo que yo creo que todos esperamos, en donde, por ejemplo, una cosa que ya se menciona y se acepta dentro del mundo político es que la participación actual de las empresas que participan en las asociaciones en Venezuela sea mayoritaria versus lo que actualmente ocurre, que es PDVSA la que es mayoritaria en las acciones. Esto requiere, pues obviamente, para que se dé, porque eso es una orientación, ¿me explico? Pero sí, esto para que se dé requiere, bueno, primero vamos a valorar cuánto vale esa parte que le corresponde a PDVSA. Claro. Vamos a determinar cuáles son las condiciones bajo las cuales las empresas me van a reembolsar ese cambio de participación, y además se va a tener que determinar cuál es el horizonte económico de estos contratos para que esa inversión que se tiene que realizar en el negocio, el privado que la está haciendo tenga el suficiente tiempo para que su retorno se otorgue. Entonces, hay una... y así ese sería un primer paso, Daniel. Claro, hay una preocupación adicional a toda la preocupación que hemos tenido todos estos años por el negocio petrolero, y sobre todo por la utilización de la renta petrolera para el financiamiento de lo que ha sido la hegemonía del chavismo, que siempre llega al mismo sitio, que es el recurso humano. ¿Cómo has evaluado tú, Juan, habiendo sido partícipe de toda la lucha que fue de lo que luego se conoció como la gente del petróleo, los trabajadores petroleros? ¿Cómo evalúas tú, luego de pasado todos estos años, el horizonte para que en la industria petrolera venezolana tenga a todo ese talento humano, que muchos de ellos se fueron de Venezuela y están en otras empresas, muchos de ellos inclusive se retiraron de la actividad petrolera? Pero ¿cómo has evaluado tú con el paso de los años todo lo ocurrido, y cómo avisoras el porvenir con la gente del petróleo y con tanta gente dedicada a la actividad todos estos años fuera del país? Bueno, fíjate, eso es una pregunta bien interesante, ¿no? Yo creo que todos los trabajadores petroleros que estamos en la diáspora no nos hemos desconectado nunca de la actividad petrolera en Venezuela, independientemente que si estás trabajando en Arabia Saudita, o estás trabajando en Suiza en una casa de trading, o estás en Canadá, tú sabes, en las arenas bituminosas de allá de Canadá, ¿no? Todo el mundo ha estado pendiente. En México y en cualquier lugar que se pueda mencionar. Entonces, en la actualidad, lo que se está haciendo con el equipo de Guaidó es establecer un plan de emergencia para entrar a las operaciones, que no va a significar sino garantizar que haya una continuidad operacional para que el gobierno de transición tenga una base, digamos, entre comillas, de tranquilidad, que la industria petrolera va a continuar funcionando, ¿no? Para eso hay un esfuerzo que se viene haciendo desde adentro y desde afuera para que eso se dé en todas las áreas, ¿no? Ahora, en cuanto al retorno, ¿verdad? Que yo creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Porque
Evidentemente es una pregunta que todos se tienen y yo creo que hay una mezcla de posibilidades, ¿no? Hay alguna gente que está inclusive en Venezuela que tiene toda la disposición de reintegrarse al 100%, ¿no? a la actividad dentro de PDVSA. Hay una gente que está desde afuera, que lo que busca es, bajo esquemas de participación privada, el poder prestar, ¿no? su conocimiento, sus pericias e inclusive la obtención de recursos para participar en el sector petrolero, y en consecuencia entre esos dos extremos pues nos vamos a tener que ir colocando, ¿no? Lo que sí yo creo que es importante señalar, Daniel y Neomar, es que en este momento, dada la complejidad con la cual se maneja pues el negocio petrolero y todas las aristas que esto tiene, aquí tenemos que buscar un concurso de los mejores, aprovechar el conocimiento que hay de los trabajadores petroleros que están dispuestos a aportar para que el país mejore, y esto combinarlo pues obviamente con las nuevas generaciones que están en un proceso con una formación académica muy buena, con una capacidad de aprendizaje, yo creo, mucho más rápida que la que nosotros tuvimos, y que de esta manera, pues ese testigo para la transformación imprescindible del modelo petrolero venezolano se dé. Pues lo que yo quisiera es que en los próximos años, en vez de hablar, digamos, del tema petrolero, hablemos de una economía diversificada y en donde una de sus actividades que le genera bienestar a los ciudadanos es la actividad del petróleo, como un negocio que es rentable y que genera un efecto multiplicador en la economía, que genera unos beneficios fiscales para la nación, pero que no es el único sustento que los venezolanos tienen para poder vivir, sino que hay otra serie de actividades. Y hay, obviamente, en este corto plazo, algunas cosas, Juan, que son, yo creo que imprescindibles por hacer. Ese último punto es interesante porque me gustaría que le dejes a la audiencia una reflexión sobre esos otros países. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, Noruega, que es el caso con Noruega con su fondo, y hay otros países que han imitado el modelo, por supuesto, en el Medio Oriente, países petroleros que no han tenido que caer necesariamente siendo petroestados en la calamidad que es Venezuela. ¿Qué hace un petroestado responsable? De acuerdo a Juan Fernández, hay que pensar en la figura de un fondo de inversión a largo plazo donde se deposite todo el dinero del petróleo y nos olvidamos de ese dinero y nos dedicamos a generar riqueza a través de otras actividades. ¿Qué es lo que hay que hacer sabiendo que somos un petroestado y que tampoco es que podemos tirar el petróleo a la basura, ¿no? Porque a veces uno lo piensa y le viene aquellas cosas que en sus estertores decía Pérez Alfonso, bueno, el petróleo es el excremento del diablo. Realmente esto es así, hay que olvidarse, hay que postergar el uso de ese dinero, hay que meterlo en un fondo. ¿Qué hay que hacer con eso, Juan? No, yo creo que el petróleo es la palanca que tenemos en este momento para salir de la crisis, ¿no? Y la tenemos que aprovechar, y además es una ventana de oportunidad única, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja muy importante. Fíjate que hoy, por ejemplo, en el mercado de la costa del Golfo, al día de hoy, el precio del crudo pesado obviamente ha aumentado por la falta de crudo venezolano, que ese es un mercado natural de nosotros. Entonces están viniendo otros actores y eso no lo debemos de dejar de perder, y además hay una capacidad de refinación allí instalada que la debemos de aprovechar. Lo que sí es importante, yo creo, es que los organismos dentro del nuevo modelo económico que se cree, sobre todo para el sector petrolero, primero en cuanto al sector del ministerio y el presidente de PDVSA, para decir cosas concretas, no deben de ser la misma persona. Ellos tienen que ser entes, claro, y separados y diferentes. En cuanto a el organismo que tiene que ver con lo que se está hablando de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, esto tiene que ser un organismo de carácter técnico y no sujeto a los vaivenes de las decisiones partidistas en un momento dado, y esto yo creo que se puede inclusive hasta hacer por medio de una ley que genere la regulación en ese sentido. Y allí puede haber la oportunidad para generar efectivamente fondos que nos puedan ayudar a diversificar la economía y que además hagan que la participación en el proceso de este cambio que va a haber, los ciudadanos tengan voz y voto, ¿no? O sea, en el sentido de que esto no quede solamente a la deriva del partido de gobierno de turno, sino que haya mecanismos para la participación de los ciudadanos en representación de los sectores industriales, laborales, etcétera, organizados de una manera adecuada,
para que entonces la economía se pueda diversificar. Y eso yo creo que es el factor más importante, ¿no?, que nosotros tenemos que lograr como hito del sector petrolero, que efectivamente contribuyó a la diversificación. Tú hablabas del caso de Noruega y hay miles de millones de dólares que el fondo noruego tiene y que ha invertido. Está, por cierto, el caso de ahora de Arabia Saudí, que está en un proceso de cambio muy significativo. Ellos quieren vender una participación de Saudi Aramco en el mercado para que los inversionistas tengan capacidad de invertir en ese negocio, pero a su vez están haciendo todo lo posible como orientación de país para que la economía no dependa del ingreso petrolero. Están buscando inclusive, bueno, obviamente con las capacidades que tienen de luz solar y de calor, generar electricidad a través de esos esquemas. Es decir, el mundo se está moviendo hacia otras formas. En Venezuela tenemos ventajas significativas para que eso ocurra, para ser un país productor de energía, tanto solar, eólica, hidro, del gas y poder y tener petróleo, obviamente, para poder entonces diversificarnos. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos los venezolanos y por allá van a tener que ir las cosas para que podamos ser un país con un grado de bienestar aceptable para todos los ciudadanos. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y Así Nos Va. Te mandamos un gran abrazo desde Caracas y desde el ICIP. Pues muchísimas gracias y bueno, pronto hablaremos. Sé que todos estos días va a ser muy importante el tema petrolero. No debemos de dejar de pensar que los rusos también juegan, que también están los cubanos allí soportando al usurpador, que también están jugando muy duro en este sentido, y que bueno, en la industria petrolera hay en la diáspora de los trabajadores petroleros la mejor disposición para contribuir a que nuestro país salga de esta pesadilla que tanto daño nos ha hecho a todos. Gracias, Juan. Era Juan Fernández. Nosotros vamos al corte rapidito y volvemos con unos minutos de despedida final. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta, la unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Bueno, ya ha salido en Más de lo Mismo, Daniel, Jorge Rodríguez, psiquiatra del horror, a dar su versión del apagón del día de hoy. Adivina, fue un ataque de la ultraderecha con una banda que se llama la Banda de los Rastrojos, según entiendo, y que, nuevamente logró bypassear, como se dice en criollo, toda la seguridad del Estado venezolano y la militarización, por cierto, que nunca hay que dejar de recordarla, de las instalaciones de generación y distribución de energía, para, dar al traste con esa maravillosa obra de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, que es el Sistema Eléctrico Nacional. Imagínate. Bueno, y el señor Jorge Rodríguez ha dicho que estamos derrotando la guerra eléctrica y venceremos al imperio del mal de John Bolton. Eso. Dice también el señor Jorge Rodríguez que en tiempo récord se ha dado una recuperación casi total del sistema eléctrico nacional. Lo que nos costó 5 o 6 días, hoy en pocas horas se ha venido solventando. Entonces, claro, quitándole unos minutos y la vuelven a poner y dicen, hemos logrado parar el ataque. Claro. Hemos logrado grandes condiciones de eficiencia. ¿Vieron qué buen gobierno somos? Entonces, el señor Jorge Rodríguez, ¿verdad? Yo no sé, a mí alguien me decía en estos días, mira, yo Daniel Lara Farías, no está de acuerdo con la pena de muerte. Yo nunca he estado de acuerdo con la pena de muerte, porque creo que es un castigo demasiado leve. Ah, sí. Sí, creo que yo prefiero que se mueran presos. O sea, tú eres como eso. Yo veo hay estados en los Estados Unidos, entonces se le sentencia a 8 cadenas perpetuas. Y yo siempre me he preguntado, digo, bueno, debe ser que en esos estados se cree en la reencarnación. Entonces dicen, si reencarna allí, el tipo sigue preso. Y si vuelve a reencarnar en cucaracha, vuelve preso. Y si está reencarnando en rato... La razón de eso, Neomar, es porque la gran mayoría de los estados, cuando una persona es condenada a cadena perpetua, tiene derecho a una revisión de su prisión, dependiendo del estado, cada 25 años o cada 30 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a suponer que una persona sea condenada a 2 cadenas perpetuas, bueno, de repente te revisan una a los 25 años, pero te queda la otra. Claro. Entonces, se vacunan contra la revisión. ¿Cuántas cadenas perpetuas merecería Jorge Rodríguez? Si hubiese justicia en Venezuela, bueno, esa es una gran pregunta. Si hubiese justicia en Venezuela, Jorge Rodríguez no le alcanzaría la vida entera para pagar todo lo que le debe al país por haber puesto sus conocimientos al servicio de la tiranía. ¿Qué pasaría? Se acabó, Neomar Hernández. ¿Qué pasaría en Venezuela si no existiese Pepe Ganga? ¿Qué pasaría en Venezuela si existiese justicia? Le dejo ahí esa conclusión. Vamos a despedirnos. Mira, por el pero día cuidado, Neomar, por favor, cuando salgas a la calle, cuidado con los ovnis. No vaya a ser que aparezca uno de los ovnis que ha mandado Jorge Rodríguez y te termine abduciendo. Sí, no, nos vamos por el día de hoy. La verdad está afuera. I want to believe. Ajá, muy bien. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Les agradecemos por haber estado allí. Les invitamos para que nos acompañen el día de mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en